¿qué tal chicos? Hoy les traigo este fic sobre el universo de Warhammer titulada El Honrado. Como saben, esta historia no es mía, sino que le pertenece a Ulfenheim. Les estaré dejando el link a la historia en la descripción. Ya saben, denle de comer al algoritmo de YouTube suscribiéndose, dándole like y sobre todo comentando, así generamos más visibilidad y retomamos los viejos días de gloria del canal, jajajaja. Sin más dilación, disfruten del fic. El Honrado. Capítulo 8. Sator cogió otro disco, tras quitar el anterior, y lo colocó en el reproductor de DVD. Por suerte, reconoció los números latinos en los discos y pensó que, dado que el primero que había punteado tenía el símbolo del número 6, los demás debían estar etiquetados de forma similar. Esperemos que quien grabara estas cosas se molestara en organizar su material, porque sería muy molesto si un disco etiquetado con el número 10 resultara ser el quinto registro o algo así. El disco que cogió estaba etiquetado con el número latino 7. El último había sido el sexto registro y el hombre del vídeo admitió que no había pasado gran cosa. Así que, ver los 5 troncos anteriores no parecía una tarea rentable, lo que significaba que los que venían después darían más resultados. La pantalla emitió un breve estático, antes de que apareciera otro vídeo. Esta vez, el mismo hombre tenía la cámara acercada a la mujer, atada a la misma silla. Sangraba por varias partes del cuerpo. Le habían arrancado las uñas y parecía que le faltaban algunos dientes. Prácticamente cada centímetro de su cuerpo tenía algún tipo de herida, alejada de zonas vitales, por supuesto, pero probablemente infligida de tal forma que causara un dolor inmenso, sin causar daños permanentes. Su ojo izquierdo estaba magullado y cerrado. Sin embargo, su ojo derecho seguía siendo desafiante. Eso fue lo mejor que podías hacer, Inquisidor. He tenido peores en una pelea de bar. Escupió sangre y sonrió mientras el hombre hervía de rabia, girándose hacia la cámara. Registro 7, dijo, apretando los dientes. La tortura física no ha dado resultados significativos. La mujer sigue desafiante. Mis contactos me dicen que están cerca de los cultistas, pero que pasaría un tiempo antes de que pudieran identificar realmente a los miembros por sí mismos. Que el emperador me guíe, estoy frustrado. Pero perseveraré. Por el bien de la humanidad, por el bien del imperio, debo tener éxito. El hombre avanzó, alejando la cámara de la mujer. Lo que mis espías han descubierto es que este culto planea invocar a un poderoso demonio de Tzeentch. Algo así sería desastroso si llegara a suceder. Miles de millones morirán. Si todo lo demás falla, tendré que confiar en el poder de los lobos de Fenris. El emperador protege. El Daemon, supuso Satoru, probablemente era su último compañero, Kairos. Raro. Era poderoso y peligroso, pero el pájaro de 2 cabezas parecía un tipo bastante tranquilo, sin ningún problema mental y probablemente con una buena puntuación crediticia. Vale, eso era una auténtica amenaza. Y parecía que él, el propio Satoru, era la única razón por la que no se había molestado en romper las cadenas metafísicas que había creado para mantener la mayor parte de su poder en su lugar y simplemente salir de ese portal y convertirse en un gorila total en todo el mundo. Ni siquiera Satoru estaba seguro de poder detener al gran pájaro azul si se desataba. Técnica buena. Sabía que Púrpura podría hacerle daño, pero Satoru también sabía que haría falta mucho más que eso para matarlo realmente, ya que su esencia estaba ligada al reino de su origen, ese espantoso plano espiritual de existencia del que parecía salir durante el ritual, ese maldito reino que parecía estar hecho enteramente de energía maldita. Mientras Kairos estuviera conectado a él, el gran pájaro azul tenía esencialmente un suministro infinito de energía maldita, permitiéndole regenerarse una y otra vez. Ese tipo de enemigo sería un incordio para enfrentar, sin mencionar que Kairos probablemente tenía una técnica maldita muy poderosa para acompañar su ridícula regeneración. Sí, no. A menos que Satoru pudiera acceder de alguna manera a ese extraño reino y aprovechar parte de su energía maldita para sí mismo, una pelea entre ellos solo acabaría mal para él. Así que, esa chica hechicera debía de ser miembro de este culto. Supuso, ya que ella estaba terriblemente desesperada por poner en marcha el ritual y por invocar al gran pájaro para hacer cosas.
¿Por qué querían siquiera invocar a Kairos? A través de su breve interacción, no parecía que el superdemonio de 2 cabezas tuviera interés en el planeta en sí ni en los pocos supervivientes. Negando con la cabeza, Satoru sacó el disco y cogió otro de la colección. Esta vez, arrancó el 10º disco, de 20. Seguramente, este tal inquisidor habría tenido al menos algún éxito o progreso para entonces. Verle gemir y quejarse de su incapacidad para que una mujer empezara a hacer los sonidos correctos se estaba volviendo tedioso. Debía de haber métodos más efectivos para que hablara aparte de la tortura. Pero, bueno, no era su problema. Y, si no otra cosa, no parecía que el inquisidor hubiera descubierto nada de valor, ya que los lobos de Fenris estaban allí de todos modos. Frunciendo el ceño, Satoru se encogió de hombros y dejó el 10º disco y, en su lugar, cogió el 20º, que luego colocó en el reproductor de DVD de ciencia ficción. Cuando se reprodujo el vídeo, ya no era el tal inquisidor delante de la cámara, sino la mujer, magullada y ensangrentada, pero sonriendo con victoria y vindicación. También tenía un aspecto extraño, ya que le faltaban muchos dientes, pero la mayor parte de lo que sentía estaba capturado por sus ojos. Detrás de ella, la inquisidora gritaba y balbuceaba incoherencias, atada a la misma silla en la que ella había estado una vez. El hombre estaba desnudo, despojado de toda su ropa. Él también estaba cubierto de cortes y moratones, partes de su piel desolladas, dejando al descubierto los músculos carmesí debajo. ¿Qué tronco es este? Probablemente el número 20. En fin, mis hermanas ya deberían haber terminado de sentar las bases de la rebelión. Es solo cuestión de tiempo antes de que los lobos vengan y realicen los ritos sacrificiales por nosotros. Una vez que la mayor parte de la población haya sido eliminada, entonces invocaremos al tejedor del destino y todo este sistema será consumido. La mujer rió mientras se volvía hacia la inquisidora, cuyos ojos se abrieron de par en par por pura rabia. El hombre forcejeó contra sus ataduras, pero tendría que romperse los huesos y desgarrarse la piel para tener siquiera una pequeña oportunidad de escapar de allí. La mujer se rió. Oh, perdona, acabo de revelarte mis planes por accidente, justo cuando estoy a punto de matarte. Oh, qué tonta soy. ¿Quién era ella? Se preguntó Satoru. No tenía la misma cara que la mujer que Kairos quemó hasta las cenizas. Sin embargo, mencionó una secta, lo que significaba que no estaba sola. Satoru alzó una ceja. ¿Estaba muerta, entonces? Era totalmente posible que la chica hechicera recién asada fuera la última miembro de su culto y que ese círculo ritual que creó fuera su último intento de invocar al gran pájaro azul. Y eso lo concluye todo. Terminó la mujer, volviendo a la cámara. Ya, notó Satoru, ella empezaba a curarse a sí misma con energía maldita inversa. Sus moratones y cortes desaparecían poco a poco o se desvanecían poco a poco. Aunque no le escapaba porque se tomaba su tiempo para hacerlo. La hechicera dio un paso adelante y susurró a la cámara. La humanidad caerá. El imperio se romperá y el caos reinará. Esta galaxia arderá. Muerte al emperador cadáver. La pantalla se desvaneció. Y Satoru se quedó allí, con los ojos muy abiertos. Eso fue algo preocupante. Así que, extrapolando completamente a partir del poco contexto que tenía disponible, este planeta estaba y probablemente sigue estando bajo el control de algo llamado el Imperio, probablemente la facción humana dominante o algo así, que tenía un emperador, que probablemente era tanto una figura administrativa como religiosa, basándonos únicamente en cómo el hombre inquisidor hablaba de él con tanto celo y cómo la hechicera lo mencionaba con desdén. El imperio también era, al parecer, un imperio de ciencia ficción súper enorme que abarcaba toda la galaxia. Vaya, eso fue un hueso duro de tragar. Lo más condenatorio, sin embargo, era el hecho de que la mujer hechicera aparentemente estaba aliada con una facción conocida como Caos. Y, basándonos únicamente en sus palabras, que pueden o no ser totalmente exactas, parecía que Caos quería destruir toda la galaxia o algo así. Y su intención era incendiar todo el planeta.
En ese caso, era entonces una posibilidad clara que este culto fuera el instigador de la rebelión planetaria, que, sin duda, llamó la atención de los Astartes, conduciendo a una masacre de todo el mundo. Doble mierda. Y acaba de apuntarse con Kairos Fatewe a ver, aparentemente un gran señor demonio jefe. Vaya. Esto se estaba complicando. Estoy trabajando para los malos, aquí. Si las palabras de la hechicera eran, de alguna manera, un hecho real, manipulando a la población del planeta para que fuera algún tipo de sacrificio para alimentar la invocación de Kairos, entonces, Satoru no tenía ni idea de a quién apoyar. Al menos, parecía que se había aliado con los villanos, pero las cosas nunca eran blanco o negro. Por ejemplo, la aversión de la población a la chica hechicera le decía que ese imperio era bastante intolerante con los suyos, quizás incluso persiguiéndolos abiertamente como un grupo de cazadores de brujas de la época medieval. Eso no le sentaba bien. Los hechiceros eran superiores a los humanos, así de simple. Era como una comparación entre, bueno, un humano y un mono, por eso Geto solía referirse a ellos así. Menos evolucionados, más débiles. Pero, a pesar de ese pensamiento, Satoru tampoco podía aprobar del todo la masacre masiva de humanos. No era un autómata sin corazón. Al fin y al cabo, las cosas nunca fueron blanco o negro. Había buenos y malos seres humanos, igual que había buenos y malos hechiceros. Apretando los dientes, Satoru salió de la habitación y subió a la azotea, donde observó los edificios y caminos cercanos. Los Astartes aún estaban lejos. Estaba seguro de que lo buscarían, pero lo estaban haciendo fatal. Quizás su bioescáner, si es que existía, era de alcance relativamente corto. ¿Quién sabe? A Satoru desde luego no le importaba. Kau. Los ojos de Satoru se entrecerraron ante él, cuervos posados en las barandillas, cada uno aparentemente mirándole, cada uno con un pequeño destello de energía maldita. Mei Mei definitivamente no estaba allí, pero parecía que alguien tenía una habilidad similar a la suya. Y que alguien ya sabía que él estaba allí. Sin embargo, Six Seyes reveló que nadie se le acercaba todavía. O, al menos, nadie se le acercaba con una velocidad considerable. Volvió a la habitación y se sentó, con las piernas cruzadas, en el suelo. Dormir de lleno era una buena forma de que quien controlara a los cuervos raros fuera te bombardeaba. En cambio, meditaba, removiendo y cultivando constantemente su energía maldita hasta que se llenaban de nuevo. Pensó que debería tardar menos de una hora en hacerlo, quizás solo 30 minutos como mucho. Después, podría pensar en buscar un lugar más permanente, después de lidiar con el hechicero que definitivamente venía a por él. Satoru respiró hondo y cerró los ojos. Volvió su atención hacia adentro, al núcleo mismo de su ser, donde sus energías malditas giraban y retumbaban como un mar bajo una tormenta furiosa. La energía maldita, al menos en su forma utilizable, provenía del interior de un hechicero, generada por las emociones negativas que abundaban, las cosas oscuras y terribles que permeaban la tierra. Los hechiceros más talentosos, como él, podían sentir su flujo y reflujo en el propio viento, porque, en última instancia, la energía maldita, en su estado primordial, estaba en todas partes. Los hechiceros absorbían pasivamente la forma bruta de la energía maldita en sí mismos y alteraban inconscientemente la materia para adaptarla mejor a sus técnicas malditas. Por ejemplo, el propio Satoru poseía una energía maldita más sintonizada con el flujo y reflujo del espacio-tiempo. Otros hechiceros a menudo percibían la energía maldita de Satoru como la del infinito mismo, el universo dotado de percepción e identidad, poder ilimitado. Los hechiceros menores a menudo huían o se quedaban paralizados con solo verlo. Este proceso era automático, algo que nadie podía controlar ni manipular, algo parecido a Black Flash, en realidad. Satoru podía sortearlo, de alguna manera, usando energía maldita inversa para reponer su energía maldita, pero no era exactamente lo mismo que tomar la energía maldita del propio mundo y usarla para reforzar la suya propia. Pero, ¿y si no tuviera que ser así? Hasta donde Satoru sabía, absorber manualmente la energía maldita ambiental simplemente no era posible. Nadie podría hacerlo. Pero eso era en la tierra que él conocía.
Quizá, nadie más lo había hecho bien. Kairos, sin embargo, le mostró el plano, o, al menos, el gran pájaro azul le mostró que era posible. Después de todo, Kairos estaba absorbiendo energía directamente de ese infierno de fuego hecho enteramente de energía maldita. Si un pájaro podía hacerlo, entonces Gojo Satoru definitivamente podría. Capítulo 9. Resultó que intentar absorber las energías malditas ambientales era muy parecido a intentar llenar un cubo sin fondo o pintar en el aire. No es imposible, pero extremadamente difícil. Le recordaba, en cierto modo, al santuario malévolo de Sukuna, un dominio sin barreras. Aunque imposible, hasta que el rey de las maldiciones fue y lo usó de todos modos. Eso era otra cosa que Satoru tenía que averiguar en algún momento. Había visto el flujo de energía maldita cuando Sukuna la activó. Al menos entendía la parte teórica. El aspecto práctico sería un asunto completamente distinto. Satoru no pudo evitar sonreír. Todo esto fue tan emocionante. Ya no era el más fuerte. Ni siquiera estaba seguro de si podía considerarse fuerte en este nuevo mundo en el que se encontraba. Toda una galaxia de seres, todos con habilidades y poderes únicos. Satoru estaba en un lugar en el que ni siquiera podía permitirse sentirse seguro. Estaba en un lugar donde tenía que ser cuidadoso, cauteloso y quizá un poco paranoico, y no era increíblemente emocionante. Nunca antes le habían presionado de verdad, nunca habían llegado al límite absoluto. Aquí, en galaxia más amplia, lleno de demonios y otras cosas desagradables, Gojo Satoru necesitaba hacerse aún más fuerte que nunca. Así que, tal y como estaba, había dos técnicas que necesitaba aprender, ambas que antes se creían imposibles, si quería llegar a un nivel completamente nuevo. Absorbe y refina la energía maldita ambiental, otorgándole esencialmente una cantidad ilimitada de energía maldita con la que trabajar. Esto era importante, porque sus enemigos, pensó Satoru, acababan de hacerse mucho más grandes, fuertes y probablemente más numerosos. No le sorprendería si al final se encontrara luchando contra ejércitos enteros o legiones de soldados, astartes, demonios, cyborgs y lo que el futuro pudiera depararle. Después de eso, descubriría el dominio sin barreras. El volumen asqueroso de daño cerebral que podría infligir con vacío ilimitado sería ridículo. Y eso fue solo el principio. Ya se le presentaban 1000 posibilidades. Sin necesidad de una barrera, por ejemplo, Satoru podía jugar con la forma y el alcance de vacío ilimitado tanto como quisiera. Podía extenderlo mucho más de 150 metros, o tan solo 1 metro en una sola dirección, acertando solo a un objetivo. Las posibilidades eran ilimitadas. Todo lo que tenía que hacer era cruzar ese umbral, aprendiendo y dominando estas dos técnicas. Sin embargo, eso era más fácil decirlo que hacerlo. Pero lo afortunado era que Satoru sabía que se podía hacer y que no iba a desperdiciar sus esfuerzos. Una repentina explosión de energía maldita en la azotea interrumpió su meditación. Uno de los astartes se dio cuenta rápidamente, pero también más que eso. Un hechicero entre ellos, no especialmente fuerte, con la suficiente energía maldita para ser probablemente un hechicero de primer grado. Aún así, tanta energía maldita, combinada con sus aumentos genéticos y físicos, era la receta perfecta para la creación de un grado especial. Los ojos de Satoru se abrieron de golpe, sus labios se abrieron en una amplia sonrisa. Lo que hacía las cosas aún más interesantes era el hecho de que había 4 de ellos, ahí fuera. Vaya, esto promete estar bastante bien. No se puso la venda. Satoru no tenía ni idea de lo que eran capaces estos hechiceros aumentados y prefería no descubrirlo por las malas. Este era otro factor que hacía las cosas emocionantes, supuso, porque, ahora, necesitaba tratarlos como una amenaza, basándose únicamente en la posibilidad de que pudieran tener algo que pudiera romper el infinito. La emoción le puso la piel de gallina. Aún así, como esto no podía terminar sin luchar, Satoru tenía que mantenerse conservador y eso significaba no usar vacío ilimitado, salvo que fuera estrictamente necesario. Más allá de eso, iba a atacarlos con todo lo demás que tuviera. Sonriendo, Satoru salió a la azotea.
4 hechiceros estaban allí, esperándole, gigantes con armadura, con capas de piel elegantes y vestidos con fragmentos de hueso y dientes. Satoru tenía que admitir que quedaban bastante bien con la estética vikinga. Aunque sus poderes fluctuaban algo, los 4 tenían un nivel más o menos uniforme de energía maldita. Vaya, Satoru no podía decir si alguna vez se había enfrentado a 4 grados especiales antes. Pero, si no otra cosa, esto debería ser divertido. Hola, chicos. Qué sorpresa verte aquí. ¿Quieres pasar? Tengo un lote chulo de DVDs y una televisión de pantalla plana increíble para acompañarlo. Los 4 astartes no se molestaron en bromas, lo cual era una lástima, porque solo había hablado con uno de ellos hasta ahora, y no era mucha conversación. En fin, si no había otra opción, entonces era hora de la parte buena. Satoru adoptó una postura de combate, sonriendo. Y entonces, sin previo aviso, el cielo retumbó y un destello de luz blanca cegadora explotó. 10 rayos cayeron chillando desde el cielo, electrificando el aire a su alrededor. Por un momento, una oleada de calor quemó el viento, ardiéndose tan caliente como la superficie de una estrella. La superficie de la azotea chisporroteaba y humeaba, trozos de metal y cristal derretiendo en una sustancia fundida. Los ojos de Satoru se abrieron brevemente cuando los rayos entraron en la zona del infinito y se disiparon un momento después. Joder. El rayo viajaba a la velocidad de la luz, lo que significaba que nadie podría haberlo esquivado aunque lo hubiera intentado. Si Sukuna hubiera estado en su lugar, el rey de las maldiciones ya estaría frito hasta quedar hecho polvo, a menos que ese cabrón hubiera descubierto alguna técnica absurda para moverse más rápido que la luz. Sin Infinity, simplemente habría muerto otra vez. Vaya. Sin decir una palabra más, Satoru se lanzó hacia adelante. Apuntó al más cercano, un gigante que llevaba un hacha en una mano y una pistola brillante en la otra. Los astartes levantaron una barrera, pero Satoru rompió fácilmente la barrera, rompiendo la barrera con una simple aplicación de rojo. Un simple puñetazo, potenciado por Red, en la parte media de la armadura, lanzó al astartes desde la azotea. Probablemente no moriría por la caída, pero el impacto tampoco sería especialmente agradable. Justo cuando se giró para enfrentarse a los demás, aparecieron un par de lobos espectrales, lobos gigantes, cada uno fácilmente del tamaño de una furgoneta, con dientes tan grandes como dagas. Sonriendo, Satoru lanzó a las bestias espirituales por el lateral del edificio con un rápido e intenso cambio de salida de Infinity. Y entonces, una nube blanca de vientos helados le envolvió, congelando casi todo con humedad fuera de la zona del infinito. Los vientos huracán iban acompañados de una lluvia de fragmentos de hielo, cada uno viajando a la velocidad de una bala, y había suficientes para destrozar a un ser humano hasta los huesos. Aún así, por peligrosa que fuera la técnica maldita, simplemente no podía pasar de infinito. Sonriendo, Satoru se lanzó hacia el más cercano, una vez más, rompiendo una barrera que ni siquiera sabía que existía. Le dio una patada en el abdomen del astartes, pero parecía que el hechicero aumentado esperaba tal ataque y apenas logró apartarse. Buena esa. La sonrisa de Satoru se ensanchó mientras enviaba una ráfaga de rojo por su dedo índice y lanzaba a los astartes por el edificio también. No quería matarlos si era posible. Si acaso, Satoru quería aprender más sobre ellos. Se giró justo a tiempo para ver un hacha que se detenía a un pie o así de su cara, un poderoso ataque derribado por Infinity. Parecía que no poseía nada que pudiera atravesar el infinito. Aunque era totalmente posible que pensaran que era solo otra barrera que se rompería tras absorber suficiente daño, que era el caso más probable, ya que era poco probable que siquiera hubieran oído hablar de Limitless. Eso fue un poco decepcionante, pero ver sus técnicas malditas fue sin duda interesante. Esos Shinigamis Lobo parecían ser una auténtica amenaza contra, literalmente cualquiera más. Una sola mordida probablemente podría partir a un hombre en dos, ya sea hechicero o no. ¿No vais a probar nada nuevo? No, no parecía ser así. Bueno, ya era hora de acabar con este pequeño juego, de todas formas. Fue interesante conocer las capacidades de sus hechiceros, al menos.
Honestamente, estos 4 tipos habrían llegado lejos en la sociedad Jujutsu si hubieran formado parte de ella. Pero eso no importaba. Y la pelea, si es que se podía llamar así, se estaba volviendo aburrida. Con un destello de rojo, Satoru hizo que el Astarte cercano se deslizara hacia atrás. Ese pequeño esfuerzo casi hizo que el soldado superhumano se desplomezara, solo evitando caer cuando su aliado le levantó de nuevo. Había olvidado esa parte sobre ellos. Aparte de sus mejoras, su asombroso trabajo en equipo era lo que les hacía un dolor de cabeza para lidiar. Pero eso ya no era su problema. Sonriendo, Satoru les saludó con la mano. Los dos dieron un paso adelante al mismo tiempo, pero una simple aplicación de Blue los hizo caer de bruces al suelo. Era un milagro que no se cayeran simplemente por el hormigón, considerando su peso. Verles a la fuerza para ponerse de rodillas era casi entrañable, especialmente porque se estaban rompiendo los huesos por ello. Se reconocía el mérito donde correspondía. Estos tíos estaban completamente locos. Gracias por vuestros esfuerzos, caballeros. Dijo Satoru mientras se acercaba y sonreía. Pero creo que esto es un adiós. Luego desató una ráfaga omnidireccional de rojo y envió a los 2 astartes restantes a caer en picado contra el edificio. Sin embargo, los demás estaban definitivamente vivos, y no les sorprendería que volvieran a llegar o, más probablemente, derrumbaran el edificio por completo. Sonriendo, Satoru volvió a girar sus 6 ojos hacia la distancia, hacia otra torre alta, antes de acortar la distancia con Blue. Luego dio un paso adelante y reapareció en otra azotea, a casi 30 kilómetros de distancia. Respirando hondo mientras colapsaba el espacio comprimido, Satoru rompió la puerta que ya estaba abierta y entró directamente. Por favor. Se giró hacia un lado, 6 ojos se deslizó hacia las sombras, donde se escondían un hombre de mediana edad y su hija pequeña, ambos sujetando lo que parecían ser rifles. El padre parecía frenético y desesperado, pero en sus ojos había convicción. Moriría antes de dejar que le pasara algo a su hija y eso, si no otra cosa, era encomiable. Sin embargo, eso no fue lo que llamó su atención. No, lo que llamó la atención de Satoru fue el hecho de que ninguno de los dos tenía energía maldita en absoluto. Por eso no pudo detectarlos cuando llegó. Raro. Estaban bajo una restricción celestial, como Toji. El padre apuntó con el fusil. No te acerques más. Era algo extraño, notó Satoru, observándolos, 2 abismos con forma humana, sin alma. Su mera presencia parecía anular la energía maldita. No eran nada como Toji. Esa amenaza absoluta no tenía energía maldita, pero era porque estos 2 tenían energía maldita negativa, no invertida, sino negativa. Eran, básicamente, de fogueo. Y eso significaba que las técnicas malditas e incluso las expansiones de dominio no funcionarían con ellos. ¡Qué increíblemente interesante! A Geto le encantarían estos 2. Eran los antihechiceros perfectos si alguna vez entrenaban sus habilidades. No voy a haceros daño a ninguno de los 2, dijo Satoru, suspirando. Estar en su presencia no le vendría bien, supuso. Ya sentía que le crecienten dolores de cabeza terribles aflorar. No estoy con el imperio, ¿vale? Por supuesto, no le creyeron, y eso era comprensible. ¿Cómo es que seguís vivos? Preguntó Satoru. Toda la ciudad está muerta. 2 rifles estaban apuntando hacia él. Uno de ellos vaciló. La hija, con lágrimas en los ojos, habló antes que su padre. No, nadie puede vernos si no queremos. Lloró. Y, pronto, el padre bajó su rifle. El hombre parecía absolutamente horrible, exhausto, con ojeras oscuras bajo los ojos. Su hija no parecía muy diferente. Pálidas, desaliñadas, con ojos inyectados en sangre. Ninguno de los 2 había dormido mucho, pensó Satoru. Así fue como logramos evitar a los astartes. Terminó. Eso hizo, sin sentido, pero era la primera vez que Satoru veía a tales individuos. Así que era totalmente posible que tener energía maldita negativa tuviera este tipo de efecto. ¿Y ahora estás atrapado aquí, esperando morir de hambre? Preguntó. Por desgracia, no habrían podido escapar con los demás.
Su presencia habría desestabilizado la matriz de portales y dejado inmóvil. El padre negó con la cabeza, una sombra de sonrisa asomando en sus labios resecos. Hay una salida de la ciudad, quizá incluso una salida del planeta. Satoru alzó una ceja. Eso desde luego sonaba interesante. Si nada más, esto parecía el comienzo de una misión que le mataría el tiempo hasta que Kairos volviera a contactarle. Ah, ¿sí? Cuéntame más.